Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal. Hoy vamos a platicar con Esteban Francisco Solórzano, abogado y un hombre que se ha dedicado a estudiar no solamente los asuntos jurídicos, sino también la historia y el del territorio de Colima. Y pues es un hombre con mucha experiencia en asuntos agrarios y en otros ámbitos del derecho. Y quisimos platicar con él a propósito de esta nueva constitución que tenemos en el Estado, y que, bueno, pues con él hemos platicado en incontables ocasiones cómo en nuestra sociedad no solemos darle la importancia que merece la Carta Magna, no solo la federal, sino también la de los estados. Y la prueba evidente es que si ustedes le preguntan a cualquier servidor público que por obligación debiera conocer este documento, pues yo creo que desconoce hasta el número de artículos que la integran. Antes que nada, muy buenos días, licenciado Solórzano. Buenos días, Adalberto. Pues es un gusto estar aquí con ustedes tratando de exponer algunas inquietudes que en la sociedad y en los gremios de abogados existen. Es de alguna manera de felicitar al gobierno del estado de Colima, porque a los 100 años de que se promulgó la Constitución de 1917, se está promulgando una nueva Constitución consolidada y sistematizada. Quiero decirte que a nosotros nos preocupaba la edición de este nuevo texto fundamental por un elemento muy esencial como es el territorio. ¿Por qué? Porque Colima ha tenido episodios de controversias constitucionales con el vecino estado de Jalisco y han quedado indefinidas debido a los intereses políticos que quieren de alguna manera mantener en un status quo la situación del territorio. ¿Por qué? En principio, por una falsa idea o un falso conocimiento, Jalisco aspiraba a más territorio del que tiene todavía de Colima en su poder, porque Colima desde sus orígenes tiene 606.908 leguas cuadradas, según el dictamen constitucional del 25 de noviembre de 1856. Y conforme a esta extensión territorial equivalente a kilómetros, debería tener más de 14,000 kilómetros cuadrados y actualmente tiene 5,000 kilómetros cuadrados, o sea, le faltan 2/3 partes, podríamos decir, de su territorio. Bueno, para darnos una idea de cómo debiera ser de extenso Colima, tendría que llegar más o menos a donde llega la diócesis, por ejemplo, que abarca hasta más allá de los volcanes y, bueno, algunos municipios del estado de Jalisco. Los constitucionalistas de esa época establecieron límites a Colima, de manera general, entre ellos el Cerro de San Telmo, o la Ensenada de San Telmo, Cerro de Pantla, Jilotlán de los Dolores, Caucentla, o sea, más arriba de donde se ubica actualmente Tonila, Ajá. Barranca de San Antonio y hasta Colimilla. Entonces, esos son los límites que de alguna manera general se conocieron para Colima en 1856 como territorio, Ajá. ¿verdad? Entonces, y con ese carácter, en la Constitución del 5 de febrero de 1857, se le reconoció el territorio al estado de Colima como estado. Por lo tanto, en la Constitución de 1817, los constituyentes debieron haber plasmado en el texto constitucional esa superficie, lo cual no hicieron, ni en la del 82, ni en la del 17, y menos aún en la que actualmente se promulgó de 1917. O sea que en la Carta Magna de Colima, la que dice qué es el estado de Colima, cómo está integrado, cuántos municipios le integran, ¿no precisa los límites del estado? Al contrario, los rabona, los acota a la superficie que supuestamente actualmente tiene, remitiéndonos a lo que dice la ley, pero la ley no dice nada. La única ley que dice cuál es la extensión territorial de Colima deriva del dictamen de la Comisión de División del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-57. Ese es el único texto que dice cuál es el territorio de Colima. El que dice en leguas cuadradas. El que dice en leguas cuadradas.
Y la Constitución Federal de 1982, la de 1917, no dice nada al respecto. Nomás dice que conservarán los límites que hasta hoy han tenido, etcétera, de manera general. O sea, para mí sigue siendo un virreinato, ¿verdad? Con una aparente división territorial. Esto del territorio es muy importante para nosotros como mexicanos, porque si estamos en un Estado de Derecho, debemos conocer el ámbito de validez de una ley territorialmente, no temporal, ¿verdad?, sino territorial. ¿Por qué? Porque debemos saber hasta dónde los estados que supuestamente son soberanos ejercen su jurisdicción y soberanía en un territorio. Pero si no está delimitado, cualquier estado puede cuestionar la actividad de otro estado que no le convenga que intervenga para resolver problemas en esa área. Entonces es una cuestión de costumbre. Como ha pasado en Colima, que luego los habitantes de Las Pesadas no sabían a qué estado apelar, si a Jalisco, a Colima, y se daban problemas en el ámbito electoral, ¿no? Porque no sabían de quién, en las casillas de determinadas poblaciones, si los votos iban a contar para las elecciones locales de Jalisco, para las de Colima. Ha habido este tipo de problemas que no han incentivado la resolución. Fíjate que a mí me tocó conocer, plasmar esos problemas a un grupo de amigos, como es otro que coopera aquí, que participa aquí con ESCO, Luis Armando Fuentes Valencia. A mí los propietarios me pidieron que hicieran un estudio. ¿Los propietarios de dónde? De Minatitlán. Ah, de Minatitlán. Porque eran invadidos por la comunidad indígena de allá de Ayotitlán, y les quemaban sus cultivos, les robaban vacas o los abigeatos, y pues era una inseguridad la que tenía el patrimonio, las gentes por allá. Y lo hicimos de alguna manera puntual, y nos enteramos que hubo una persona que tenía intereses en esa zona y de manera sobre cuestiones forestales, y aconsejó a los grupos de allí mismo de Minatitlán, que están al otro lado del río, que hicieran una solicitud para fundar ejidos, para fundar un ejido, y en base a eso abanderar el movimiento para apoderarse de una parte más del terreno de Colima. ¿Estamos hablando de qué año más o menos fue esto? De la época de Flavio Romero de Velasco en Jalisco. Que gobernaba aquí doña Griselda. Que gobernaba aquí también. Entonces solicitan esa acción, ejercitan esa acción agraria. Jalisco los dota de tierras a ese grupo como si fuera de Jalisco, y pues la realidad es que es de Colima, porque de acuerdo a los límites generales que refería hace un momento, quedan comprendidos el poblado, ese Plan de Méndez, dentro del territorio que era de Colima, que se le reconoció en la Constitución de 1857. Entonces, eso permitió que nosotros elaboráramos un estudio, inclusive está proyectado un libro, para darle lugar a Colima que corresponde constitucionalmente. Esto lo hicimos del conocimiento de la Comisión de División Territorial del Senado de la República, también al gobierno del estado de Colima, y originó una reforma a la Constitución, pero luego se echó para atrás la reforma por los intereses de Jalisco, porque le descubrimos que Jalisco tenía tomados territorio de Colima, como es Pihuamo, Tecalitlán, y otras zonas colindantes de lo que actualmente se conoce Colima, y ya no quisieron seguirle. Tonila, por ejemplo. Por Tonila, que sí queda fuera, es la única parte que queda fuera, pero... Por la Barranca, que es una división muy clara. Pero hasta Gilotlán de los Dolores es Colima. Coahuayana, el Ranchito, y acá por el lado de Villa Victoria. Entonces le falta mucho territorio a Colima. Era la oportunidad para el gobierno del estado de Colima, al promulgar esta Constitución, abrevar
los constitucionalistas que intervinieron en su elaboración, en la Constitución de 1856-57 y sobre todo en el dictamen de la Comisión de División Territorial del 25 de noviembre de 1856. Ahí está el territorio, ahí está plasmada la superficie que le corresponde, nomás es cuestión de pasarla, a convertirla a kilómetros, pero nada se hizo, nomás dice de manera general qué es lo que la ley dice respecto al territorio, lo que le corresponde a Colima, y la ley no dice nada. En el derecho internacional hay un principio, si lo entiendo bien, en donde un estado, por ejemplo el Estado de Israel, ¿no? Dice, ok, pues sí, hasta a lo mejor Siria o Líbano llegaban a tal parte que ahora es Israel, pero pues nosotros ya estamos aquí y ya lo hecho es el derecho. ¿No ocurre un poco aquí en Colima lo mismo? O sea, ¿cómo vamos a reclamar 3, 4 municipios de Jalisco, 2 o 3 municipios de Michoacán, si ya han hecho su vida en la práctica como municipios de Jalisco y como municipios de Michoacán? ¿Podría darse la vuelta a eso y que pasaran a la jurisdicción de Colima? Mientras el constituyente no determine algo al respecto, no es posible, jurídica, constitucional y legalmente. Los constituyentes son los que tienen la última palabra, o son los arquitectos de los estados. Les crean superficie, población y dicen, y este es tu ámbito de jurisdicción y soberanía. El constituyente. Y yo me refiero que lo que ocurrió en 1856-57 fue del constituyente extraordinario de esa época. Y no ha habido ningún constituyente se ha pronunciado sobre las nuevas extensiones territoriales, por lo tanto no tienen valor esas delimitaciones, porque sería ir contra un principio elemental, que es el principio del federalismo, ¿verdad? Donde todos se tienen que respetar la superficie, el ámbito de su soberanía, los estados. Digo soberanía virtual porque, o consuetudinaria, porque no tiene límites señalados en los estados. La gente que no conocemos del derecho nos damos cuenta de la división del territorio cuando se aplican leyes diferenciadas en un estado o en otro. En Estados Unidos es muy claro, allá digamos la legislación estatal es muy diferente de una entidad a otra. Recordemos incluso episodios tan dolorosos como la de la segregación racial, donde en un estado había segregación, en otro no, y era muy importante dónde estaba marcada la línea divisoria. En Colima, en Colima y Jalisco, la diferencia entre Colima y Jalisco y Michoacán, salvo considerado en la zona de tolerancia, no parece haber como una diferencia muy clara, porque como bien dices tú, Francisco Solórzano, pareciera que fuéramos un virreinato donde todo el territorio se aplica la misma ley y no tiene ninguna trascendencia qué ocurre o qué dictamina Colima con respecto a qué dictamina Jalisco o qué dictamina Michoacán respecto a determinadas cosas, salvo que cobren más por las placas o que o sea, son cosas muy mínimas en las que se nota la diferencia de la acción legal o el ámbito de un estado con respecto al otro. Mira, si nos vamos a los orígenes de ambas entidades, la norteamericana y la mexicana, nosotros sabemos que hubo 13 colonias. Ellos se juntaron, tenían autonomía, para formar un país, pues, pactaron. Entonces formaron lo que es los estados de Norteamérica. Estados Unidos. Aquí éramos una sola colonia. Eran colonias, exacto. Allá eran 13 y aquí era una sola. Estaban bien delimitadas sus superficies. Aquí era un todo, un virreinato. Y aquí, para tratar de hacerlo similar a Estados Unidos, un estado similar, entonces los constituyentes de 1924 dijeron, las provincias, o sea, pero antes las provincias no tenían límites. ¿Por qué? Porque era un todo, el virreinato era un todo.
las provincias se elevan a la categoría de estados. O sea, sin existir división. Dice, por una ley constitucional se les delimitará el territorio a cada uno, y eso nunca ocurrió. Por lo tanto, emergen los estados de las provincias, pero sin estar ellas acotadas o delimitadas. Y así ha venido corriendo siempre. Cuando Maximiliano se dio esto, pretendió crear los departamentos, ¿verdad? Trató de delimitar los departamentos de alguna manera más precisa. Lo curioso es que ahorita están mejor divididos los ejidos que los estados y los municipios, con GPS. Este ejido tiene tantas hectáreas, de aquí a allá, etcétera. Si tú das el caminamiento, te dicen coordenadas y todo, y aquí en los estados no hay nada de eso. Eso lo tuvieron que hacer porque había ejidos que estaban uno sobre otro prácticamente, ¿no? Estaban sobrepuestos. Hay un desaseo político y una irresponsabilidad. Sí, si nos permites, Francisco Solorzano, vamos a hacer una pausa y regresamos En Concreto para seguir platicando de todo esto, de las consecuencias de no tener en nuestra Constitución local ni en la federal bien delimitados nuestros Con mucho gusto. los territorios estatales, y seguimos platicando. Soy Adalberto Carvajal, estamos En Concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos En Concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Francisco Solórzano, abogado, sobre los términos de la nueva Constitución del Estado que fue recientemente aprobada, y en la primera parte del programa estuvimos platicando de todo lo que implica no tener delimitados los límites, el territorio del Estado, delimitado el territorio del Estado con respecto al de Jalisco y el de Michoacán que nos rodean. Y creo que es además un problema a nivel federal, porque hay otros estados que también tienen los mismos conflictos territoriales, están en litigios de este tipo y no se han resuelto. Y le preguntaba a Francisco Solórzano entonces cómo quedó la nueva Constitución, y me pasa aquí el artículo 15 del capítulo 3 del territorio. El artículo 15 de la Constitución local dice: el territorio del Estado tendrá los límites que fijen la Constitución federal y las leyes. Los municipios constituyen la base de la división política y administrativa del territorio de la entidad, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Federal, etcétera. Pero dice, el territorio del Estado de Colima tendrá los límites que fijen la Constitución Federal y sus leyes, pero la Constitución Federal no ha fijado los límites. No hay límites. ¿Qué pasó con aquella iniciativa que en el Senado primero presentó Héctor Michel Camarena, luego creo que le siguió Rogelio Rueda,
querían que el Senado determinara los límites del Estado. ¿No se llegó a nada en ese proceso? No se sobreseyó ese asunto por la Corte hasta que no haya nuevas inquietudes de los estados. Hasta entonces van a tomar cartas en el asunto nuevamente el Senado, la Corte, ¿me entiendes? Pero fue un trabajo ocioso, iba bien, pero sí era para no perder Jalisco, los territorios que tiene invadidos, porque para mí eso están invadidos, el territorio que le reconoció el constituyente de 1856-57 a Colima. Y aunque Colima en ese caso es el despojado, siempre las iniciativas para establecer los límites han venido de Jalisco, de nuevos reclamos de territorio que hace Jalisco. Para reducirlo, reducirlo todavía más. En un descuido lo van a querer anexar, ¿verdad? A Colima como estado. Pero el pacto federal es un principio que debe observarse. Yo digo que el pacto federal, conforme a ese principio, todo lo que ha hecho Jalisco no tiene valor, porque tiene la obligación de respetar al estado de Colima, en su territorio, a su pueblo, etcétera. Y ese acto de Jalisco pues es inconstitucional y no tiene validez, porque no se debe a una voluntad constituyente que así sean los estados, ¿verdad? Quiero decir que es un desaseo político, está mal organizado el país, y no sé si tengan temor a que se independicen los estados ya teniendo una delimitación exacta, ¿verdad? Que se separe un estado de otro, o quiere que sigamos como la época del virreinato, un todo. Pero entonces, ¿para qué nos dicen que es un estado soberano Colima cuando no tiene acotado su territorio hasta dónde llega la extensión jurisdiccional del estado para todos sus actos? Evitar que vuelva a ocurrir la pretensión de Yucatán de independizarse, por ejemplo, o que estados como Chiapas decidan en un momento determinado si se integran a la Federación Mexicana o permanecen fuera, como hubiera sido cualquier otra de las actuales repúblicas centroamericanas que también formaban parte del territorio de la Nueva España. Evitar que ese tipo de ansias separatistas fructifiquen, ¿será la razón por la cual el constituyente federal no determina los límites de los estados? Puede ser una, pero yo pienso, por ejemplo, la mitad del territorio que perdimos como deriva de una acción, una alianza entre Estados Unidos y México que lucharon por independizarse de España. Entonces ya con Santana pues dijeron, a ver, pásame el porcentaje que me toca a mí por defenderte para que obtuvieras la independencia. Y nosotros sabemos que esos son comerciantes, negociantes, ¿no? Y le dieron la mitad del territorio simuladamente, que se quisieron independizar, etcétera, pero no ocurrió eso. Y como dice el ranchero, les dieron todo lo pavimentado, ¿no? Todo pavimentado, ¿verdad? O sea, Texas, de Nuevo México, California, que ahora ya son más estados, pero... Y era cobrar la factura por independizarnos de Estados Unidos, ¿verdad? Es el pago de marcha, pues, podríamos decir, ¿verdad? Es una lectura interesante de ese momento. Entonces, en realidad, Santana no habría sido derrotado, sino habría conspirado con Estados Unidos para entregarles. Pues sí, porque lo ven los estados superiores como estos, Estados Unidos, pues van a sus business, bueno, yo te ayudo, pero te anexo tanto, me das tanto, etcétera. Y nada más que aquí costó el 50%, más del doble del territorio. Pero si nos vamos de nuevo a lo del Pacto Federal, pues y aplicando las normas de derecho internacional, esas independencias simuladas no deberían tener lugar. ¿Por qué? Porque el Pacto Federal dice que nos debemos respetar, debemos permanecer unidos, y esa separación no tiene por qué estar.
¿verdad? En este momento, ¿cuál es la situación de la disputa territorial? Llegó al Senado, dijimos que se sobreseyó ese juicio en la Corte. ¿Jalisco ya no ha hecho reclamos ni piensa hacerlos o en cualquier momento al nuevo gobernador de Jalisco se le ocurre revivir el tema? Mira, hay el riesgo, si Colima ahorita quisiera puede demandar con base al principio del federalismo, porque es un principio que rige el sistema político mexicano y está sustentado en tres columnas, en el principio de democracia, en el principio de la representatividad y en el de república, etcétera. Entonces, si le damos valor a esos tres principios, o sea, el federalismo, entonces dice Colima, bueno, yo estoy acotada en mi territorio, yo quiero que tengan vigencia estos principios y tu constituyente o Congreso General, diputados, senadores, exige a Jalisco que me respete el territorio de acuerdo a los límites que se precisaron por la Comisión de la División Territorial del Congreso Extraordinario Constituyente del 25 de noviembre de 1856 y que fue el que se tomó en cuenta para asignarle el territorio a Colima como estado. No es un invento, está la ley. Ese texto fundamental está en un derecho, en una obra de derecho constitucional mexicano de Isidro Montiel y Duarte, y ahí está glosado todos esos documentos de constitucionales de nuestro país. Entonces puede hacerlo Colima, ahorita puede hacerlo, nomás que se pongan de acuerdo, que no le tengan miedo a Jalisco ni a Michoacán, y pueden hacerlo, que esto se ventile allá en el Congreso General y que se resuelva, porque las bases están, los principios se deben respetar, y aquí en este caso no se están respetando esos principios. El lunes de esta semana el gobernador Ignacio Peralta fue invitado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a la inauguración de una base militar de un nuevo regimiento que instalaron en Tecalitlán. A mí me llamó la atención porque evidentemente invitan al gobernador de Colima, no solo porque es el vecino, sino porque las acciones de este nuevo batallón pues van a interesar también a Colima porque es la zona fronteriza y además sabemos que Tecalitlán es una zona muy conflictiva en términos de la guerra contra la delincuencia organizada, porque ahí chocan, digamos, los intereses de un cártel de Jalisco con el de Michoacán y ha sido una zona de mucha violencia y de mucha inseguridad. Hoy parece que la cuestión de la división de los estados ya no tiene que ver nada más con la cuestión fiscal, quién cobra los impuestos, en dónde, o con la responsabilidad del estado de quién lleva los servicios o se encarga del mantenimiento de las carreteras, sino el tema de la seguridad, que es muy importante y que evidentemente no respeta fronteras, ¿no? Colima sufre los embates de la acción delictiva que ocurre en Michoacán y ocurre en Jalisco, y a su vez los de Colima pues también llevan su dosis de inseguridad a municipios de Colima y de Jalisco. Pareciera como que lo que hace falta ahora, más que terminar los límites de los estados, es crear estas zonas como de territorialidad traslapada, en donde pues un gobernador de Colima pueda pedir o tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en territorios de otro estado, porque le afecta directamente a su población. Bueno, Colima no debió haber sido invitado porque, de acuerdo, repito, a la Constitución de 1857, pertenece Tecalitlán a Colima. Ah, Colima. Sí. O sea, el de Jalisco no. Pues, o sea, que tendría que haber estado ahí el de Colima. A su estado. Entonces, es malo desconocer todo esto y pues no hay preocupación por conocer la realidad, ¿verdad? O no hay la decisión de decir, vamos componiendo esto bien,
y que avale una decisión bien, un Congreso extraordinario constituyente para andar evitando este tipo de cosas. Por eso te digo, no tenía por qué, al contrario, Colima podría haber invitado al de Jalisco a lo que es territorio, porque todavía no hay un constituyente que diga esto ya no te pertenece. Perdón por la la opinión, pero ese es por un lado. Por otro lado, nosotros sabemos, a mí me tocó de estar cerca del gobierno de Griselda Álvarez en sus principios. Le encargó a un amigo, al licenciado Miguel Carrillo Huerta, la exgobernadora, que hiciera un análisis de las corporaciones policíacas para ver qué alternativas de solución se daba a ese problema de seguridad. Fíjate desde cuándo. Y se fue encontrando con la novedad de que el que no era iletrado, que no sabía levantar un acta, estaba cojo, manco y con carencia, problemas de visibilidad, de vista. Entonces, o gordo, obeso. Entonces no había una corporación policíaca idónea, eficiente, ¿verdad? O sea que era nada más puro bluff, puro bulto. Ajá. Y pues así no se hace no se garantiza una seguridad pública a la población de Colima, y dio marcha atrás. No quiso correr a los que estaban en esas condiciones, o no quiso superar académicamente, físicamente, etcétera, a los cuerpos policiales. Y eso que en ese entonces no se aplicaban exámenes de confianza, ¿no? No había exámenes de confianza. O sea, solamente la condición física no la pasaban. No la pasaban, tan solo con eso. Entonces, ahorita tuve interés en una conversación que decía Osorio Chong. Ajá. Ahorita que ya está desempleado. Él decía que se percató de que hay municipios sin policía, hay municipios que tienen unos 20 policías, y otros pues tienen policías en exceso, pero sin capacidad. Entonces, mientras no haya un requisito de que se exijan ciertos requisitos para que se les empleen en cuestiones de seguridad, no tienen por qué estar ahí. Y esto, qué bueno que lo tocamos, el origen yo siento que viene en una cuestión muy elemental. Yo el día de ayer le pregunté a un servidor público, ¿tú fuiste servidor público? Me dijo, sí. ¿Rendiste protesta? Sí. Y obviamente por lo que ahorita voy a comentar, ¿conoces la Constitución? Dice, no. La de Colima, pues tampoco. Y en la protesta sí te dicen que protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, ¿qué me dices de esa protesta? Es una farsa. Es una farsa, ¿por qué? Pues si no la conoces, ¿cómo dices tú que protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ella emanan, si no la conoces? Entonces, así está todo el sistema político del país, ¿verdad? Con ese vicio de ignorancia que si se superara, estaríamos en manos de servidores públicos eficientes, conocedores de la legalidad, con lealtad. Entonces, ¿qué podemos decir de esos servidores públicos? Es que están ocupando, y ahí se genera la corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para muchos el servicio público es saber cuánto gano más, cobro cuota, lo que hacen los sicarios, ¿verdad? Cobran cuota de piso, etcétera. Aquí el servidor público, pues con más ganas, órale, yo me empeño y
y consulto a alguien y te doy la licencia para esto o para otra cosa. Pero andamos mal, tú Adalberto. La corrupción ahí se empezaría a superar. Debe ser difícil además conocer la Constitución cuando le hacen cambios tan frecuentes o llegan en ocasiones como lo que acaba de ocurrir en Colima a decretar una nueva Constitución porque ya no admitía más parches, la otra estaba demasiado parchada y era ya ilegible a encontrar ahí derogado, modificado, entre paréntesis. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Francisco Solórzano. Vamos a platicando de la nueva Constitución y de el desconocimiento que tenemos en general de ella y de la Carta Magna Federal. En concreto, soy Alberto Carvajal, regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya estamos de regreso en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con el licenciado Francisco Solórzano. Hemos estado discurriendo varios temas, entre ellos los problemas que tenemos en Colima por no tener delimitados nuestros confines con relación a Jalisco y Michoacán, la nueva Constitución, y habíamos llegado a este punto del desconocimiento que tienen los servidores públicos de la Carta Magna, la del Estado, la federal por supuesto. Y yo le preguntaba a Francisco Solórzano, ¿no será que le han hecho tantos cambios, está tan parchada nuestra Constitución, que es muy complicado tenerla? Pienso nada más en las ediciones, en editarla. Ahora ya hay todos estos dispositivos digitales, ¿no? Se puede hacer digamos, se va cambiando en la computadora, se puede ir actualizando la Constitución, pero ¿cuántas veces se han hecho ediciones masivas de la Constitución que a los 2 años ya no sirven porque ya tienen adiciones, derogaciones y modificaciones? Nosotros hemos observado, por ejemplo, la famosa Constitución de Estados Unidos, las enmiendas. Sí. Creo que allá sí la respetan. Pero no pasan de 15 o 20. Creo no sé que allá sí la respetan, y aún con la violencia e ignorancia de Trump, no puede pasar sobre el texto constitucional de Estados Unidos. Es una columna, un baluarte, el Congreso y también los ciudadanos, para que eso no ocurra, que no la esté violando. Y así sea para tener armas en su casa, pero todo el mundo conoce la Constitución y sabe qué le faculta y qué le prohíbe. Vimos sus leyes ejecutivas famosas y también vimos decisiones de los jueces para pararlo, lo que hizo que generara berrinches Trump. Aquí en México es al revés.
Yo voy a sacar a colación una opinión que se dice del sistema político mexicano, que es una dictadura paternalista ligeramente suavizada por la corrupción, pero ya está muy extendida. Sí. Entonces creo que urgen tomar medidas para que esto no se siga fomentando más. Si el gobierno quisiera, por ejemplo, Peña Nieto, Ignacio Peralta, tienen los maestros, en vez de estarlos golpeando, ¿verdad?, establecerles un compromiso de que los sábados, porque finalmente el servidor público cobra, Sí. que los sábados les dieran cursos intensivos a los servidores públicos sobre las cuestiones de imparcialidad, sobre ese principio, lealtad, sobre eficiencia, ¿verdad? Con eso bastaría para la imparcialidad, para que la sociedad estuviera en manos de gente preparada y que garantizara la seguridad de la población. Pero tiene todas las herramientas, tiene el ejército, por ejemplo, que son los que diario andan marchando y etcétera. Tiene el sistema, el magisterial monopolizado, y no saber utilizarlo es grave, ¿verdad? Si ya todos los que están ahorita, los servidores públicos, ignoran la Constitución, y ya ahorita pues ignoran la de Colima, la nueva que se promulgó el 27 de diciembre, porque se promulgó el 27 de diciembre, pues está recién desempacada, y ahorita todos la ignoramos. Yo ahorita porque me dije voy a darle una ojeadita, pero ya ahorita todos los colimenses ignoramos esta Constitución. Ahorita es el momento para que Nacho... Y falta ver si luego no resulta contradictoria de la Constitución Federal, como se va a ir viendo que en cuanto entre en conflicto con algunas cuestiones y que haya amparos, o sea, que tengan que ser resoluciones y encuentren que algunos puntos de la nueva Constitución son contrarios, digamos, a la Carta Magna. Yo le di una leída a la primera parte y me parece que hay cosas muy positivas, te lo quiero confesar. Sobre todo abreva lo de derechos humanos que aquí se establecieron en la Constitución Federal del 2011. Aquí ya da una descripción de los derechos humanos que deben respetarse por las autoridades de Colima. O sea, porque el ámbito de aplicación es Colima. Y eso es muy bueno, sobre todo a la niñez, a los adultos mayores, la libertad, la vida, establecer instituciones públicas para beneficiar a la sociedad, etcétera. Eso yo lo veo muy bien y muy positivo, cuando menos ya te describen. Ahorita un policía, mientras no le exijan que conozca esta Constitución, va a seguir con los vicios del anterior, que daba al azar toda los actos administrativos que realizaban los servidores públicos. Y ahorita la Constitución dice qué es lo que tienes que hacer para respetar los derechos humanos. Y el derecho humano antes... las confesiones eran a base de violencia, de tortura, etcétera. Sale a colación ahorita yo fui Ministerio Público, una investigación en cierta época del gobierno, hubo robos aquí en Colima en muchas partes, ¿no? Que agarran a los supuestos responsables, y que los agarraban, los encostalaban y los metían a un canal y le decían, ¿dónde están las joyas? Y no decía nada, y encostalado, otra vez, ¿dónde están las joyas? Contraten otro buzo porque yo no veo nada.
Perdón por la expresión aquí tan... Pero fue verídica. ese chiste del yo soy el conejo, pues sí, ocurría realmente, ¿no? Entonces, O sea, porque se consideraba que la confesión era la prueba, y reina de la las prueba, pruebas. la reina de las pruebas, entonces de lo que se trataba era de sacarle la confesión Así era. a como No, fuera. y muchos se declaraban confesos para evitar continuar, que no se les continuara torturando. Entonces, esa ya quedó superada esa situación. Todavía se dan algunas. Ahorita yo siento que más que como esa confesión ya no se permite, ahorita se están eliminando, ¿verdad? Sicarios con aparentes sicarios. Sí. O sea, está recurriendo a soluciones extrajudiciales, que es muy peligroso, Ajá. porque se deja la justicia en manos de agentes que no son de la ley, o sea, de agentes justicieros, pero que no son agentes de la ley, de justicieros que no son agentes de la ley, y todo este fenómeno del paramilitarismo que se conoce en otros países y que aquí en México le hemos llamado guardias comunitarias, policías autodefensas y demás. ¿Y qué es esto? Este esfuerzo de la sociedad por tomar la justicia en sus manos ante el colapso del Estado, ¿no? Sí, si Nacho tuviera interés, como lo manifiesta Por Nacho nos referimos al señor gobernador. Al señor gobernador, en el texto constitucional, de inmediato debería proceder a establecer cursos de actualización académica y jurídica y administrativa de los servidores públicos en el estado de Colima, ahorita. Porque entonces, si no se hace esto, va a tardar hasta que no le interese al servidor público conocer la Constitución, hasta entonces, para aplicarla, todo este tiempo va a tardar. Entonces debe motivársele. Estamos amorcillados, y más ahorita que estamos en una etapa de electoral para buscar a nuestros mejores servidores públicos, ¿verdad? Yo ahorita, si me paro en un meeting, le pregunto al candidato que sea qué dice la Constitución de Colima. En su artículo primero no me dicen, el artículo 15. No sé. Tú, diputado al de Minatitlán, que le preguntara hasta dónde llega el territorio de Colima, no me va a decir. O al de acá de Colima. No saben a dónde llegan los al territorios de Tecomán, de su propia demarcación, al los diputados. hasta dónde llega el territorio del municipio de Tecomán, no me va a decir. Le digo que ahora que quitaron esa relación que había entre municipio y demarcación de la diputación, ya los diputados no saben cuál es su ámbito de acción. Y los presidentes menos. Porque ese que estaba entre Colima y Cuauhtémoc ya no sabe se desbarató la estructura territorial de los... o sea, está emulándose a lo que era antes la división territorial de la iglesia. Ajá. Y luego la división territorial de las audiencias, los que cobraban impuestos para el virreinato. Sí. Y también lo que establecía ya como Estado el gobierno. Entonces hay una supradivisión, ¿verdad? Que pues que ya no sabes tú dónde estás, ¿verdad? Que me parecía muy sabio eso de que hubiera aunque había sobrerepresentación y subrepresentación en algunos distritos, pero me parecía muy coherente que un diputado correspondiera con su municipio o con determinados municipios, aunque había municipios con más de un diputado, no solo para darle fortaleza a la clase política de ese municipio, sino porque finalmente el representado, el ciudadano, sabía bien quién era, podía identificar fácilmente quién era su diputado. Y hoy en día con estos diputados que hay entre que uno es de Cuauhtémoc, pero con una parte de Colima, otro es de Coquimatlán, pero con una parte de Colima, ya es muy difícil, uno es de Tecomán, pero también de medio de Armería y demás, ya es más difícil de identificar, hasta para los propios diputados, cuál es su ámbito de acción. Que entre muchos meneadores se queme el atole, ¿verdad? Entonces le menea un diputado a un sector de la población de Tecomán y luego a otro sector de la población de Islahuacán o de Armería, y ya se genera confusión. Pues sí.
Y esto está trascendiendo hasta en los partidos, Adalberto. Ve cuántos partidos existen. Se pierde ya la ideología. Sí. Se vulneran los principios con estas alianzas. Ahí estamos viendo los efectos de haber descuidado la educación cívica en nuestro país, ¿no? Entonces, Hoy la gente ya no sabe ni siquiera para qué son los partidos políticos y vemos muchos ciudadanos entusiasmados por participar en política, pero que no se preparan para la política. Todavía uno podía platicar con aquellos viejos líderes agrarios que eran gente que muchas veces no sabía ni leer ni escribir, pero te recitaban la ley agraria o sabían, entendían muy bien el conceptos como el agrarismo y el porqué de la creación de los ejidos. Y, en fin, era una gente con una cultura política aún dentro de su escasa escolaridad, porque muchos de ellos pues fueron a la primaria 2, 3 años nada más y aunque en Colima tuvimos líderes sindicales que todos eran maestros, por ejemplo, líderes ejidales, por ejemplo, que eran maestros, es un fenómeno muy, muy interesante. Pero hoy lo estamos viendo, hay mucha gente interesada en participar en política, pero que no entiende para qué es la política, no entiende para qué son los partidos, y yo creo que lo primero que tendrían que enseñarles es el Estado, primer mandamiento, el Estado es el único poder constituido y no harás caso de ningún poder fáctico, ¿no? Como servidor público, porque estamos viendo a servidores públicos que llegan a los cargos y ya no piensan en recolectar impuestos para el Estado, sino en cobrar el piso para la organización criminal que los puso ahí. Es cierto esto, tú, Adalberto, y creo que, por ejemplo, aquí hay zonas que no son intocadas. Los policías tienen miedo para llegar a ellas y ajustar a los delincuentes de esa zona a la ley. Tienen miedo. Y te vuelvo a decir por lo impreparados que están. Yo pienso que esto, hay algunos botones de muestra, que esto deriva de la ignorancia, la incapacidad, la ineficiencia, la falta de lealtad, porque el que tiene lealtad se apega al servidor público, al jefe, le cumple. El que es imparcial, pues también abona a la rectitud. El que se ajusta a la legalidad, pues la ley está primero que cualquier otra cosa. Y la eficiencia, cuando menos que tengas pericia en esto, conociendo la ley, la aptitud física, aptitud mental, etcétera. Y los partidos políticos es la fuente de todos estos males. Los partidos políticos, ¿por qué? Porque te llevan al poder o te recomiendan a alguien que no conoces, vuelvo a repetir, la Constitución. Yo tengo antecedentes de un hecho muy evidente que decían, cíteme a fulano de tal para el viernes. Y la secretaria le preguntó, ¿el viernes se escribe con B chica o B grande? Entonces cítelo para el sábado. Entonces, son ejemplos que no deben ocurrir, ¿verdad? Si tuviera el partido cuidado en seleccionar gente preparada, gente idónea para desempeñar un cargo de alta responsabilidad, y más que, por ejemplo, si es para diputados, más para estos casos que si no conocen la Constitución, ¿cómo se ponen a promulgar una ley? Aquí hay diputados que no conocen la Constitución, en los que promulgaron en los que aprobaron esta Constitución, con toda seguridad. Y seguramente los ayuntamientos que la ratificaron y sin embargo no la trajeron. Y aquí está. ¿Quién sería el constitucionalista? Aquí habría que ver quién es, ¿verdad? Porque ese es el que realmente es. Pero los diputados, casi pesos contra tostones, apuesto a que no las conocen. Y sin embargo, intervinieron en la elaboración de una Constitución de 147 artículos. Y es reciente, el 27 de diciembre, te vuelvo a decir. Ojalá el redactor haya tenido cuidado de quitarle, ahí donde decía Chihuahua, ponerle Colima, y que no se le haya ido ninguna errata, porque luego hay esta leyenda. O al territorio que le enmienden, ¿por
qué desconocen ese mandamiento constitucional del 57? Que sea nueva no quiere decir que no pueda ser modificada, ¿verdad? No, sí. Yo creo que podría... Y este Congreso no tiene que ir contra las decisiones de un constituyente. O sea, ese es problema de una controversia constitucional. O sea que al promulgar esta Constitución, la actual legislatura está emulando a aquellos constituyentes del 57. Está contradiciendo la Constitución de 1857. Y tendrían que estar a la altura de... Tienen que estar, porque pues entonces tiene que estar vinculada, congruente, debe ser congruente. Si lo hacen, pues sus letras tendrán que ser escritas en oro ahí en el Congreso, como están los de la primera legislatura. Licenciado Francisco Solórzano, pues se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por esta conversación, ha sido muy enriquecedora y muy agradable. Pues yo les agradezco que me hayan invitado y que al auditorio también que tienen aquí para que conozcan algunas inquietudes que yo he escuchado de la sociedad en Colima y de otros profesionistas respecto a estos problemas que de alguna manera, en manera general, les he dado a conocer con toda voluntad, ¿verdad? Y muchas gracias a Adalberto por invitarme, también a esta empresa que tuvo a bien aceptarme para hacer llegar estas ideas a la sociedad colimense. Pues así, el licenciado Francisco Solórzano, yo soy Adalberto Carvajal, los espero aquí el próximo martes en vivo y como ustedes saben en nuestras repeticiones aquí en Fresh Radio y en las redes sociales a través de las cuales estamos llegando ante ustedes. Hoy, muchas gracias, nos vemos aquí la próxima.